Ahora sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá de Cundinamarca. Mi nombre es Paola Puche, arquitecta y coordinadora de concursos y estudios técnicos de la sociedad. En el marco de la exposición Arquitecturas y Ciudades Digitales, se presentará a continuación la conferencia entre temas y casos de estudio, maneras de ver arquitectura, a cargo del arquitecto Esteban Armando Solar de Pinta, arquitecto y magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. La conferencia parte de la reflexión sobre el caso de estudio en arquitectura como estrategia de aprendizaje dentro y fuera del aula y concluye con la presentación de los temas y edificios que han sido objeto de esta estrategia en los últimos 3 años. Sin más preámbulo, damos paso a la conferencia. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Agradecerles a todos los estudiantes y profesores por la asistencia a este espacio y en especial agradecerle a la Sociedad Colombiana de Arquitectos y a sus directivos por este espacio. Un espacio que pues nos ha permitido hablar y contrastar un poco ideas en torno al trabajo que hemos realizado en las asignaturas teóricas. El día de hoy quiero compartirles estas ideas, o estas reflexiones, estas consideraciones a propósito del ejercicio de las asignaturas teóricas. Pero sobre todo quisiera hablar acerca de lo que implica este ejercicio en términos de aprendizaje. Quizá lo hemos visto en la conferencia del profesor Ricardo. Vimos una especie de cronología y también una reflexión frente a esa transformación que significó la pandemia en la enseñanza de la arquitectura y en especial de las asignaturas teóricas. Y con el profesor Pablo, pues se vio un caso de estudio en específico. Conmigo, pues vamos a reflexionar o vamos a tratar de entender un poquito esa relación entre aprendizaje y ejercicio teórico. Quisiera empezar con esta frase de el arquitecto Alberto Saldarriaga, que nos invita a pensar en cómo se aprende y cómo se enseña arquitectura. Generalmente uno tiende a pensar que la arquitectura se aprende solamente en el aula de clase, ¿cierto? En la universidad. Pero creo que esta frase deja abierto muchas cosas y sobre todo alude exista la oportunidad de ver un edificio. Es decir, donde haya un edificio, donde encontremos un edificio, va a haber oportunidad para aprender y para enseñar arquitectura. Y lo otro es que nos revela que aprender arquitectura no es un acto exclusivo, ¿no?, de las aulas de clases, sino que también la misma ciudad, el mismo espacio urbano se convierten en ese lugar para aprender arquitectura. Uy, aquí creo que se saltó una. Un segundo. Vamos ahí. Bueno. Creo que el principal asunto antes, durante y después de la pandemia fue pensar en esa inversión de la relación enseñanza-aprendizaje por aprendizaje-enseñanza. Uno diría, pues las dos palabras suenan igual y si las ponemos en distinto orden, pues da lo mismo, pero realmente no. Una cosa es cuando hablamos de enseñar, donde hay un papel predominante del profesor como un ente activo, y aprender cuando esa responsabilidad, ¿sí?, pasa al estudiante, es decir, el estudiante se vuelve el ente activo. Entonces, esto nos llevó, pues, efectivamente a reestructurar la manera de enseñar, ¿no?, en la educación universitaria, y esto condujo también a la inversión no solo de esta BINA,
sino al papel que empezaba a cumplir el estudiante en el aprendizaje. Entonces, el componente humano fue muy importante. Aquí quise resaltar tres elementos claves en ese proceso de aprendizaje. Uno, pues el aprendizaje invertido. Ya no vamos a hablar de un aprendizaje común y corriente, sino que estamos hablando de un aprendizaje nuevo. Ya les explicaré un poquito de qué se trata eso. El segundo componente es el estudiante, que es el componente humano. Según Geoffrey McTutis, el componente humano en el siglo XX adquiere un papel muy importante y después de la pandemia, pues mucho más, ¿no? Y es un componente que por mucho tiempo había quedado a la sombra del proyecto, es decir, que era más importante el proyecto que el, el componente humano, en este caso el estudiante que aprende. Entonces, con eso se reivindica el sentido esencial tanto de quien aprende como para quien se hace arquitectura. Quien aprende, pues el estudiante, para quien se hace arquitectura, nuestros clientes reales o imaginarios, ¿cierto? Por otro lado, es importante entender que el estudiante se
aprende analizando edificios, aprende midiendo planos a escala, graficando lo que analiza, copiando detalles, esquematizando variables, elaborando maquetas. No sé si con alguna de esas acciones se sintieron identificados, ¿sí? De hecho, en el ejercicio de los casos de estudio, en las asignaturas teóricas, pues hacemos todo eso y mucho más. Entonces ven que en esa lluvia de palabras, pues hay otra cantidad de verbos, ¿cierto? Que no tienen que ver directamente con el hecho de dibujar o con el hecho de modelar, pero que sí están circundando ese ejercicio, como el hecho de calcular, el hecho de leer, por ejemplo, el hecho de indagar, el hecho de observar, entre otros. Bien, en el marco de esas acciones que tienen que ver con el cómo se aprende, aparecen dos grandes componentes, el dibujo y el proyecto, ¿sí? La arquitectura de dos dimensiones, según Maluaga, es una arquitectura que por mucho tiempo fue despreciada, ¿sí? Y dice, ¿no?, en un artículo que escribe hace ya unos 10 años atrás, que a raíz de una serie de situaciones del contexto, pero en particular por la pandemia, la arquitectura de las dos dimensiones va a adquirir un fuerte, ¿sí?, acervo. Va a volverse potente en las aulas de clase. Creo que ustedes fueron testigos de aquellas sesiones de talleres virtuales donde los profesores empleábamos cualquier cantidad de herramientas para dibujar, ¿sí? O los inducíamos a ustedes a utilizar herramientas para dibujar y explicar los proyectos, porque creo que el gran reto ahí era explicar el proyecto, ¿sí? Explicar el proyecto a través de una pantalla, porque no había más opción, ¿sí? Y escucharnos y bueno, y tratar de tanto estudiantes como profesores darnos a entender para poderle dar curso al desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces el dibujo va a adquirir una dimensión muy potente en este ámbito y en este contexto. Entonces el dibujo lo vamos a entender como un medio de expresión arquitectónica, como forma de representación del espacio. Algunas de esas afirmaciones pues ya las conocemos o las hemos escuchado de otros profesores. El dibujo va a servir para dar forma a las ideas y pues por supuesto va a servir para representar el proyecto, ¿sí? Y es aquí donde aparece el proyecto como elemento clave en el ejercicio de aprender arquitectura. No podríamos aprender arquitectura sin proyectos, ¿sí? Podemos devorarnos todos los libros y podríamos leer todos los tratados de arquitectura, pero si no tuviésemos la oportunidad y la posibilidad de contrastar esa teoría con edificios, con proyectos, a través de imágenes, a través de planos, a través de la misma vivencia de los edificios, pues no podríamos aprender tanto arquitectura como aprendemos. Entonces ahí el papel del proyecto es clave. Y quisiera mencionar una frase de Alberti, el gran arquitecto del siglo XV, cuando se refería al proyecto como una manera de fijar, ¿sí?, ideas, como una manera de materializar ideas que posiblemente se construirían en el futuro, ¿no? Abro comillas y dice, es la función del proyecto es la de fijar a los edificios y a sus partes un lugar adecuado. Por un lado, una determinada proporción y una disposición decorosa. O sea, está hablando de principios. Por otra, una distribución agradable, está hablando de la función, de modo que la conformación entera del edificio y su configuración descanse ya en el trazado mismo, cierra comillas. Y subrayo la última expresión, el trazado mismo, porque el trazado
pues aunque Alberti no lo pone en términos de un dibujo estrictamente, pues nos lleva a suponer que trazado pues es lo mismo que dibujo. Creo que en el Renacimiento esto se trabó. Listo. En el Renacimiento el dibujo fue la herramienta, a mi modo de ver, más importante y fue la que permitió el discernimiento de lo real a través del análisis. Leonardo da Vinci, a través de sus dibujos, no solo del cuerpo humano, de los seres vivos, sino también de las máquinas, pues demostró que era a través de la disección, ¿sí?, de los objetos, de la disección de los cuerpos, de la disección de las mismas máquinas, era posible entender, ¿sí?, el funcionamiento de las cosas, pero también entender la forma de las cosas. Por otro lado, otros arquitectos, ¿sí?, utilizaron el dibujo para prefigurar el espacio, ¿no? Es el caso de la Catedral de San Pedro y estas tres versiones en planta de esta iglesia, de tres arquitectos distintos, Bramante, Miguel Ángel y Rafael. Volvemos otra vez a, a, a entender y a darnos cuenta que el dibujo pues cumple un papel muy importante. Y si comparamos ese par de imágenes que están al costado derecho, arriba el dibujo de Alberti para la iglesia Santa María la Nueva y abajo pues ya el hecho concretado, ¿no? Que es más o menos, en términos generales, lo que tratamos de hacer en el ejercicio de las teóricas, ¿no? Vemos imágenes de proyectos, vemos planimetrías de proyectos y nos enfrentamos al ejercicio de redibujar. A veces, o en algunos cursos, y creo que el profesor Ricardo y el profesor Pablo han sido testigos de ello, algunos estudiantes han sido un poco renuentes al tema del... Entonces, el ejercicio resulta simplemente es encalcar, ¿no? Entonces, nosotros insistimos cuando revisamos el ejercicio en el primer momento, en la primera instancia de desarrollo, les decimos, no, no es calcar, ¿sí? Es redibujar, porque el redibujar, van a ver ustedes, va a tener unas implicaciones muy significativas en el aprendizaje, ¿sí? O sea, no solo el hecho de aplicar unos códigos de representación, no es solo el hecho de, pongámoslo en esos términos, la planimetría, la fachada, ¿sí?, el corte, la planta, sino que detrás de eso, o sea, detrás de ese acto de redibujo, están más cosas, entre ellas, por ejemplo, que los estudiantes comprendan, que los estudiantes recuerden muchas de las nociones aprendidas sobre el espacio, los principios de orden y demás. En el caso de otros dibujos que ven abajo, que es uno de mis dibujos favoritos, los arquitectos y los artistas del Renacimiento comenzaron a plantearse visiones arquitectónicas para la pintura, visiones arquitectónicas que se adelantaban a construcciones urbanas posteriores o a construcción de edificios, pues como lo vimos en el caso de Santa María la Nueva. Y en particular en estos dos dibujos, a mí me llama la atención es la aplicación de la perspectiva como una herramienta para dibujar. Bien, el dibujo también ha sido utilizado para analizar. Y quise traer estos dos referentes que ustedes los conocen, que se los hemos sugerido, no solo a propósito del ejercicio y a propósito de la ficha de análisis, sino también en sus talleres. Uno de ellos, pues el más clásico, que es el análisis de
la arquitectura, temas de composición, ¿no? Donde Roger Clark y Pause hacen un análisis, ¿sí? A partir de una serie de variables de edificios paradigmáticos de la arquitectura. Con dos versiones, una versión de 1982, si no estoy mal, 84, y una versión en 1997. La segunda versión es una versión actualizada, donde se incluyeron edificios que no estaban en la primera versión, incluso edificios pues, de la arquitectura contemporánea. Y abajo, este estupendo ejercicio que hace Peter Eisman de el análisis de 10 edificios, que él le llama 10 edificios canónicos, que se desarrollan entre 1950 y el año 2000. Este es un texto del 2008, ¿sí? La versión en español del 2011, y donde lo que impera, ¿no? Como ejercicio no solamente es el discurso que construye Eisman alrededor de los edificios y del análisis de los edificios, el discurso escrito, sino también toda la construcción gráfica que hace para explicar, ¿sí? Estos edificios. Desde temas muy, pongámoslo en esos términos, muy tradicionales, ¿no? El análisis de la forma, el análisis de la geometría, el análisis de principios de composición, hasta pues asuntos mucho más complejos como los conceptos, ¿no? Presentes en los proyectos. La arquitectura se forma por el conjunto de ideas realizadas en forma de obras construidas, registradas a través de los textos sobre arquitectura, como hizo Peter Eisman, y de los dibujos que muestran situaciones especiales más o menos probables, que es lo que pues encontramos tanto en el trabajo que hace Clark como en el trabajo que hace Eisman, y el mismo trabajo que hacemos nosotros en el aula de clase. El caso de estudio es el tercer elemento que completa este esquema que están viendo en la pantalla, y no el menos importante. Es decir, sin un aprendizaje invertido, consciente, sin un desplazamiento del estudiante, del profesor, perdón, por el estudiante, y sin un caso de estudio, pues no podríamos completar todo el ejercicio y toda la experiencia de este ejercicio. Entonces, el caso de estudio pues se va a convertir para nosotros, uno, en una estrategia pedagógica, y dos, en un reto de aprendizaje. O sea, son dos cosas las que se presentan ahí. Como estrategia pedagógica, aparentemente mucho más fácil de entender, porque uno sabe que lo aplica, y esa aplicación de la estrategia pues va a dar algún tipo de resultado. Resultado que uno lo puede evidenciar en una ficha, en un modelo, en un video, en una planimetría. Pero el reto, uno podría decir que está mucho más oculto, está más implícito en el proceso. Pues al final de cuentas, cuando hacemos la evaluación, ¿no? Y hacemos esta reflexión en torno a lo que ha pasado en estos últimos mal contados 4 años, ¿no? de ejercicios ya muy conscientes y muy juiciosos que hemos llevado. De ahí para atrás, pues otros 4 años, 3 años más. Sí logramos descubrir cuáles son esos retos pues, del aprendizaje, que ahorita van a ver ustedes, van apareciendo poco a poco. Esta estrategia, del caso de estudio, como vimos en el esquema anterior, permítame, me vuelvo, están relacionadas estrechamente con los 4 saberes de la arquitectura que declara el arquitecto Alberto Saldarriaga, ¿no? Saber pensar, saber proyectar, saber construir y saber representar. Si no ancláramos, ¿no? el caso de estudio a los 4 saberes, quizá, ¿no? El ejercicio no tendría el suficiente peso ni la suficiente justificación dentro de nuestra línea teórica y dentro del plan de estudios de arquitectura. Al establecer ese vínculo, al establecer
esa conexión con los saberes, pues el caso de estudio toma una fuerza y una relevancia muy grande. Bien, los temas que hemos trabajado, y aquí ya voy a entrar un poquito más en detalle a hablar de el ejercicio como tal, han sido 6 en estos últimos 4 años, 6 temas relacionados con el aprendizaje de la arquitectura, ¿sí? 6 temas que han tenido que ver con la arquitectura doméstica, ¿sí? Pero fíjense que desde el inicio, cuando empezamos a hacer conciencia de los temas y a pensar y a plantearnos la pregunta ¿por qué esos temas? Surgió la inquietud de relacionarlos con los proyectos de arquitectura, es decir, con la línea proyectual del programa. Entonces empezamos o arrancamos con la arquitectura doméstica, que tiene relación con proyectos 2 y con algún electivo disciplinar que en algún momento se impartió en arquitectura, que era espacios de vivienda. Un segundo tema, olvidarme de este, para continuar con el teclado. Un segundo tema que tuvo que ver con la arquitectura y el poder. Este lo trabajamos en 2 versiones, ¿sí? Lo trabajamos en el 2-2020, perdón, y en el 1-2022. Este tema lo relacionamos con proyectos 3, proyectos 4 y un proyecto electivo disciplinar que era arquitectura y usos múltiples. Luego abordamos las envolventes en la arquitectura, un tema que es transversal a toda la línea proyectual, incluso, ¿no? También va a tener incidencia en la línea técnica del programa. Otro de los temas fue lo urbano en la arquitectura. Entonces aquí abordamos la escala urbana y establecimos la relación con proyecto 6. Un penúltimo tema que fue el significado en la arquitectura el año pasado, que gracias a este tema tuvimos la primera oportunidad de exhibir estos trabajos aquí en la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y este tema pues estuvo también pensado en sentido transversal a toda la línea de proyectos. Y por último, no me voy a referir al tema que estamos trabajando en este semestre. Quiero quedarme con el anterior, cuya exposición pues es la que encuentran ustedes en el piso de arriba, en la ciudad, ¿no? La relación con proyecto 6 y con algunos proyectos electivos disciplinares. Bien, como recursos, había que echar mano de lo que hacemos en arquitectura y era mirar cómo al redibujar, al modelar y al analizar, pues necesitábamos de algunos soportes, ¿no? Más allá de los temas, más allá de los proyectos y de las variables, pues en qué íbamos a evidenciar eso. Y entonces concluimos que las planimetrías o las maquetas, los ideogramas y los videos iban a ser pues esos productos finales en los que se evidenciaría todo este proceso de aprendizaje. Hasta la fecha se han redibujado 210 proyectos aproximadamente, de los cuales pues voy a mostrarles solamente los que corresponden a la asignatura que he regentado desde hace varios años, que es arquitectura clásica. Son aproximadamente 31, 32 proyectos, ¿sí? O sea que es un número récord, ¿no? De redibujar, de analizar y de pues estudiar estos proyectos. ¿Para qué se han redibujado proyectos? Pues para reconocer, como les decía a ustedes, más allá del simple hecho de hacerlo de manera automática, reconocer cualidades y principios espaciales, que es a lo que nos convoca pues, la arquitectura. Aquí están algunos de
los casos de teoría e historia de la arquitectura clásica. Resaltamos el Panteón en Roma, la iglesia de Santa Sofía, la iglesia de Notre Dame de París, ¿sí? Algunas casas importantes como la Casa de Oro, ¿sí? El Palacio Rucellai, el Coliseo Romano, el Teatro de Marcelo, ¿sí? El Ágora, otros a escala urbana como la Ciudad del Vaticano, la Cité de París, el Foro de Trajano, ¿sí? El Ágora en Atenas y otros pues, edificios clásicos como el Templo de Apolo, el Foro de Julio César, ¿no? Más iglesias, la Catedral de Pisa, villas importantes como la Villa Capra, la Villa Emo, ¿no? Y culminamos pues con el tema de las plazas, donde tuvimos un ejercicio pues bastante interesante alrededor de estos asuntos. Aquí, entonces, planta, corte y fachada se convirtieron en los insumos para generar no solo los modelos, modelos análogos y modelos digitales, sino también para generar los llamados dibujos analíticos, mejor llamados ideogramas, ¿no? Ideogramas que nos permiten plasmar pues esos análisis. El dibujo entonces va a permitirles a ustedes reforzar medios de representación. Algunos, ¿no? Sobre todo los estudiantes de arquitectura clásica, pues están arrancando. La mayoría son tercero, cuarto, muy pocos de quinto semestre o de semestres avanzados, con lo cual están casi que empatando esta asignatura y este ejercicio con representación en arquitectura, que es una asignatura que tiene que ver con todo este asunto de dibujar en análogo y en digital. También hablamos de la oportunidad para aprender nuevas herramientas. Quizá al inicio la reacción es, tengo que hacer un modelo, no manejo una herramienta. Entonces se convierte como en una especie de obligación, como una tarea tediosa, ¿sí? Pero si uno va más allá de la tarea engorrosa, lo que debe ver es la oportunidad de aprender nuevas herramientas y aprender de manera autónoma, que es parte de la premisa o una de las premisas del aprendizaje invertido, ¿no? Que es el estudiante aprendiendo de manera autónoma, asesorado o tutoriado por el profesor. Y aquí ya nos acercamos a la parte final para hablar de otro recurso importantísimo, que son las variables, ¿no? Y las variables y cómo estas pues están asociadas a los retos. Como les decía, yo aquí menciono solo 4 retos, pero uno podría hacer un listado mucho más largo de retos, ¿no? Uno de ellos pues es reforzar medios de representación, el otro es comprobar nociones espaciales, el otro es aprender nuevas herramientas y el otro es aprender a analizar y a sintetizar proyectos. Entonces, las variables que hemos trabajado en estos años han sido 20, ¿no? Ese es el conteo que hice. 20 variables para recordar, ¿no? Cosas que hemos aprendido en primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, para reforzar, seguramente, ¿no? Porque las tenemos en la cabeza, pero no las tenemos tan claras, o incluso para aprender nuevas variables aplicables, no solo para la asignatura, sino también para el taller. Aquí está en este video el barrido que hicimos de todos los ideogramas escogidos, pues hay muchos más, pero tratamos de hacer una selección muy juiciosa y muy precisa de todos los ideogramas analíticos que se han generado a partir de las variables, ¿no? Entonces estas variables pues han ido
han estado presentes en más temas algunas, en menos temas otras, ¿no? Seguramente algunos de ustedes se reconocerán en esos dibujos, fueron autores de ellos. Y aquí quise agrupar las variables por el número de veces que se han repetido en los ejercicios. Pues las que más se han repetido han sido emplazamiento e implantación, 5 y 6 veces, tectónica y composición, 5 veces, y ahí vamos bajando el número. Entonces esta tipología también 6 veces, imagen en 3 ocasiones, lo simbólico 4, actividad 5, ¿sí? Y variables, como les digo, algunas conocidas, otras nuevas, algunas fáciles, otras más complejas. Creo que en este semestre el ejercicio ha resultado bastante complejo, sobre todo para entender uno de los temas, ¿no? que estamos abordando, que es el tema de la energía, y que ha implicado como unas definiciones muy precisas de las variables, pero además entenderlas para poder aplicarlas en el análisis. Pues no creo que sea el único, pero pues por lo menos en mi grupo de teoría clásica, pues hemos tenido que hacer un, ¿no? un ejercicio un poco más pausado para poder entender esas variables. Y pues ahí vamos bajando el número de variables aplicadas, bioclimática 3 veces, sistemas técnicos 2, lo público y lo privado 3 veces, patrones de habitabilidad 2. Como dato curioso, patrones de habitabilidad, no me dejará mentir el profesor Ricardo, fue una de las más difíciles, o sea, entender la definición de patrón de habitabilidad pues que da Christopher Alexander para poderlo aplicar en el ejercicio, y de ahí ya tenemos unas mucho más puntuales, mucho más particulares, los modos de habitar 2, estructura 1, aquí nos estamos refiriendo a estructura urbana, no a estructura edilicia, tejido, envolventes, ¿sí? Está la de jerarquía, la de colectivo privado, singular y repetitivo, y ocupación y densidad. Muchas de estas que pues son en menor cuantía que las anteriores es porque los temas han sido muy específicos, ¿sí? O sea, los temas han implicado mirar cosas muy específicas que no son aplicables o replicables para otros casos. Finalmente, quería dejar estas reflexiones a manera de conclusión sobre pues, el ejercicio que hemos hecho. Primero, pues entender que el aprendizaje en el campo del diseño necesita de la interacción simultánea entre el nuevo conocimiento, entre el conocimiento anterior o el conocimiento adquirido y las situaciones cotidianas. La segunda, que este ejercicio ha permitido aplicar herramientas de diseño en asignaturas teóricas. La tercera conclusión, que el aprender a hacer una dinámica característica o propia del taller se ha transferido a las asignaturas teóricas. Cuarto, que el estudiante aprende de manera autónoma o ha aprendido a desarrollar la autonomía y aprende pues, de manera autónoma no solo herramientas, sino temas que quizá los ha visto o que no los ha abordado, pero que son necesarios y cruciales en su formación, pues a través del mismo caso de estudio. Y por último, dejar esta reflexión, y es cómo el ajuste de la manera de enseñar arquitectura en las universidades, ¿sí? Ha permitido desarrollar en ustedes, los estudiantes, una alta competencia argumentativa que les permitirá en el futuro adaptarse a distintos escenarios, sobrepasando las simples nociones teóricas o las plataformas convencionales en la arquitectura. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, quieran hacer alguna intervención antes de retirarnos del auditorio. Profesor Ricardo.
Profesor Esteban, esta es la charla de cierre porque tristemente nos estamos retirando de la SCA en contados días, ¿no? Pues para darle un respiro a la galería también, ¿no? Estamos ya monopolizando mucho el tiempo y el espacio de nuestros queridos eh, socios, ¿no? Pero yo sí creo que hay un compromiso tácito, yo creo que entre estudiantes y profesores, en dar el paso para evidenciar que esta tarea no ha sido en vano. Ahora que usted lo mencionaba, yo creo que en los más de 4 años que hemos trabajado estos temas, yo, pues si usted tiene 30 y tantos, yo tengo el doble en virtud de que tengo 2 asignaturas encima. Y yo creo que el paso siguiente, yo creo que si somos dignos de volver a ser invitados en tan honorable recinto, aula, mejor, para mayor claridad, es como montar y trazar las evidencias de que lo que hicimos en los 4 y más años anteriores tienen una repercusión directa sobre el hecho proyectual. Y creo que ese es como el tema de la revancha del año 2024. El mirar cómo lo que evidenciamos acá fue sembrar los temas y el compromiso, yo creo, para los aquí presentes, es sacar a flote el hecho de que se sembró en tierra fértil. No sé, Esteban, qué observación tenga al respecto. Sí, históricamente, pues no sé, los estudiantes que están acá, la mayoría son de las últimas generaciones. De pronto por ahí hay algún invitado de generaciones anteriores, pero este ejercicio arrancó en el 2016, ¿sí? En el año 2016 y arrancó internamente. O sea, internamente digo en una asignatura que se llamaba Teoría de la Arquitectura, ¿sí? No había las teorías e historias como las conocen ustedes ahora. En esa asignatura que la dictábamos junto con la profesora Ana Patricia Montoya, sembramos la inquietud, oiga, ¿y por qué no le asignamos a cada estudiante un edificio de arquitectura en tantos periodos, clásica, moderna, contemporánea, latinoamericana, colombiana, y, y que armen una ficha de análisis? Pero era una ficha muy sencilla. Y así avanzamos hasta el 2018, cuando ella se fue de la universidad. El profesor Pablo ya había llegado un semestre atrás y yo les eché el cuento al profe Ricardo y al profe Pablo. Les dije, mire, estamos haciendo este ejercicio, se hizo el ajuste del plan de estudios, ya apareció la línea teórica en el programa y nada, pues le dije, ¿les parece si hacemos un ejercicio transversal, conjunto, que al final nos permita sacar una exposición, ¿no?, de trabajos? Y lo hicimos. Y la primera experiencia pues fue más o menos desastrosa, no por los resultados del ejercicio, que los resultados del ejercicio fueron buenos, incluso yo todavía guardo los paneles impresos de esos ejercicios, sino por la exposición, porque el espacio que nos asignaron pues era el aula múltiple del edificio de la Facultad de Artes y pues 3 maquetas nadando en medio de un océano, ¿sí? Entonces nadie le paraba bolas, ¿no? La siguiente versión diseñamos unos afiches, pues por lo menos ya. Pero de ahí, en el 2020, cuando nos coge la pandemia, le damos más fuerza al ejercicio. Entonces lo que decidimos es aliarnos a una plataforma que es Miro y convertirla en el repositorio de las exposiciones. Claro, no podíamos incluir en esa plataforma todos los proyectos de los estudiantes, pues todos los casos de estudio. Entonces nos tocó hacer una selección de 5, ¿sí? Y la hemos mantenido.
5 mejores proyectos de cada una de las asignaturas, las montamos en Miro, lo que nos permite tener como un panorama. Y bueno, y así avanzamos en pandemia. En pandemia solo teníamos modelo digital, ficha y redibujo de planimetrías. Cuando retornamos de la pandemia, sí, para desgracia de los estudiantes, digo yo, se sumó un producto más y era hacer la maqueta análoga, o sea, la maqueta física. Entonces todo el mundo, no, ¿cómo así? Hay que hacer dos cosas, un modelo más una maqueta, no es suficiente con una sola. Bueno, lo de siempre, pues todos los cambios y los ajustes siempre van a causar, ¿no? Revuelos. Al final lo asumimos y en ese ejercicio de haber asumido modelo análogo, modelo digital y demás, se nos dio la oportunidad de presentarnos al Seminario Internacional de Diseño en México y a la par el Festival de la Imagen. ¿Y eso a qué nos enfrentó? A que no podíamos llevar en físico, sino que todo lo debíamos volcar a unas plataformas o a hacer cosas digitales. Entonces eso nos llevó a diseñar con el profesor Ricardo, el profesor Pablo, pues otros dispositivos, otras maneras, otros escenarios para. Y aquí vamos, pues porque después de eso se abrió el espacio de la SCA con la primera exposición que se inauguró el año pasado en noviembre, ¿no? Creo que fue noviembre, diciembre, y que estuvo hasta el mes de marzo, y ahí muy amablemente nos volvieron a invitar, bueno, en diálogo el profesor Pablo y el profesor Ricardo, pues acordaron que dada la Bienal de Espacio Público, pues sería oportuno trabajar un tema de espacio público y ahí es donde surgió el tema de la plaza en la ciudad, que es la exposición pues que está ahorita exhibida en el piso de arriba. Pues yo creo que sí, como dice el profesor Ricardo, no en vano ha sido un esfuerzo conjunto. Pienso que este ejercicio sin los estudiantes no es posible. Sí, o sea, ¿cómo? Cada profesor haciendo 10 casos de estudio, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Mandarlos a hacer, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces ustedes han sido pieza clave para ese ejercicio. No en vano el esfuerzo de los profesores por alinearlos, ¿sí? Porque bueno, pues hemos sido Pablo, Ricardo y yo, pero hemos tenido profesores catedráticos que hemos tenido que sí o sí buscar la manera de que se alineen. Algunos no se alinearon nunca, por ende, pues ya no están en la universidad. ¿Sí? Pero los que se alinearon, pues siguieron con la dinámica del ejercicio. Claro, no lo vería de manera drástica, ¿no? Pues sacaron a los profesores. No, creo que no, ese no fue la causal de que se salieran de la universidad. A lo que voy es que el romper en alguno de los cursos pues el ejercicio, que un grupo deje de hacer el ejercicio, pues pone en desventaja a los estudiantes. Entonces creo que, pues nada, el balance es muy positivo. Yo traté de aquí de hacer un balance muy, muy irresponsable, así a zancadas, pues solo de la asignatura que yo regento, como les decía, pues porque no me daba el tiempo para recopilar toda la información y pues ponerlo en el contexto del aprendizaje invertido, ¿sí? Es decir, más allá del aprendizaje invertido, a la larga, lo que cuenta aquí o el elemento potente en el trabajo, pues es el caso de estudio como estrategia de aprendizaje. O sea, sin ese no fuese posible ni la exposición que está aquí, ni estas charlas, ¿sí? Ni en el caso de los estudiantes, pues aprender por lo menos un poquito más de arquitectura. Eso es. Creo que lo más interesante que he logrado entender es como las reflexiones a partir de el diseño de metodologías y estrategias de aprendizaje, pues alrededor de los ejercicios que se han presentado durante este tiempo, pues por ustedes. Mi pregunta va dirigida más allá a
Entiendo que también uno de los objetivos, según las conclusiones, es que los estudiantes entiendan que las metodologías de aprendizaje se tienen que aplicar incluso una vez superado el pregrado. O sea, en el ejercicio profesional, el aprendizaje sigue siendo parte del día a día y creo que es un factor diferencial de un buen profesional. Ahora, ¿cómo a partir de, pregunta para los profes, de sus experiencias personales en el ejercicio profesional, han asumido estar sujetos a aprendizaje y si esto también es parte del diseño de estas metodologías? Gracias. Para no monopolizar el micrófono. Pues fíjate que sí, o sea, a ver, el proceso de aprender a enseñar y aprender a enseñar para aprender también nuevas cosas. Pues en el caso de nosotros en la Jorge Tadeo Lozano, pues ha sido un proceso como desde el año 2014, cuando la rectora Cecilia María Vélez entra, llega con un ímpetu de vamos a renovar la universidad en términos pedagógicos y creó la Oficina de Innovación Pedagógica. Y los profesores sí o sí, o sea, era una obligación tomar al año, ¿sí?, 2 cursos de actualización pedagógica. Y eran constantes, ¿no? O sea, no es que el curso, pues los cursos se concentraban en un mes, sino que muchas veces corrían a lo largo de todo el semestre. Pues creo que esa dinámica que trajo la rectora en ese momento, pues nos puso a todos en sintonía de aprender nuevas cosas, de reflexionar cómo estábamos enseñando la arquitectura. Y ahí fue donde empezaron a surgir todas estos cambios, ¿no? De invertir aprendizaje por enseñanza, de combinar cosas, ¿no? Como el hacer y aprender, como el pensar y el hacer al mismo tiempo. Bueno, y esto quizá en mi experiencia personal fue lo que en el 2016, después de haber capitalizado como 2 años de cursos y de actualizaciones y demás, me puso como a pensar cómo enseño sobre todo teoría, cómo hacemos para que la teoría y la historia no sea tan dura, cómo hacemos para que los principios de la teoría se puedan entender más fácilmente a través de los edificios, ¿sí? Entonces sí fue, fíjate que sí hubo un antecedente en términos de lo pedagógico. En términos de lo profesional, pues yo creo que los profesionales siempre vamos a estar aprendiendo, ¿no? Y más ahora, una época en la que la tecnología, en la que las formas de comunicación, por la globalización, demandan de nuevas maneras de, digo yo, comprender incluso el mundo, ¿no? Y eso pues nos pone en alerta y nos enfrenta como a retos, o sea, así como estos retos de los que hablaba, de, ¿no?, redibujar, volver a aprender los códigos, recordar los códigos, bueno, y demás, pues en el ámbito profesional, pues nos reta a cosas más complejas, incluso, pues que nos toca actualizarnos porque si no, pues nos quedamos sin vigencia, maestra. Y con el cambio del plan de estudios hay una revolución importante en la que el programa de arquitectura vuelve y se hace cargo, no vuelve y se hace cargo, por primera vez se hace cargo de lo que los estudiantes necesitan para salir al ejercicio profesional. Eso fue abonado por las competencias de tuning, por las competencias que aquí mismo el Consejo Profesional Nacional surgieron, y eso nos llevó a como a compartimentar el conocimiento o las competencias que deberían adquirir nuestros estudiantes al final de cada una de las áreas o de las líneas de estudio, dentro de ellas la teoría y la historia,
a su vez compartimentada desde la arquitectura clásica hasta los seminarios y las profundizaciones teóricas. Pero yo creo que todo arranca es como por el ejemplo, cuando Carlos Hernández, hoy decano de La Salle, quien verá este video, eh, nos va dejando para asumir cargos directivos de la Tadeo y luego de La Salle. Él nos deja como una manera de mirar la pedagogía junto con Óscar Salamanca, por supuesto, quien hoy es nuestro decano de artes y diseño, y es que no podemos hacer que nuestros estudiantes crean en lo que hacen si nosotros no creemos en lo que hacemos. Y eso pues, lugar común, eso como que nos empodera de una situación en la cual como que nos creímos el cuento de que sí podemos estar en sitios importantes como este, con un trabajo no solamente de nosotros 5, sino de ustedes 1000, ustedes y los que estuvieron, y los 900 que estuvieron atrás, en el que, pues sí, nosotros sentimos que tenemos una fortaleza, somos fuertes en la universidad, y yo me atrevería a decir en el ámbito regional, en términos de lo siguiente: yo no creo que exista una escuela de arquitectura tan preocupada por la pedagogía como la Tadeo. Y no solamente por la obligación que nos impone la rectora desde que llegó, sino que pues es que nosotros vivimos de esto. Y hay una frase que yo le intento transmitir a mis estudiantes: no todos me copian. Y es que cuando ellos sean grandes guión profesionales, a ellos reciben unas recompensas a veces salariales por, por hacer lo que más les gusta, es decir, por estar en recreo. Y a mí no me pueden ver, a pesar de la sesión de ayer, a mí no me pueden ver triste arrastrando los pies después de 180 minutos de arquitectura moderna o de arquitectura en Colombia. Nunca pasará. Y cuando llegue a pasar, yo creo que es hora de solicitar la baja. Sí. Entonces, yo quiero dejar esto sobre la mesa. Estamos creyendo y mucho en lo que hacemos. De tal suerte que niños que están aquí hoy presentes, jóvenes que están aquí hoy presentes, futuros colegas, si no ya, crean en lo que hacen, porque estamos haciendo cosas importantes. Y no solamente las dos muestras de los casos aquí presentes, sino las pasadas, las que no tuvieron tanta difusión, y las que están por venir, pues agárrense fuerte, porque nos vamos a seguir encontrando en este y en otros escenarios. No más. Eh, bueno, profe, es como una duda partiendo desde una clase que abordamos con el profesor Pablo de seminario, y es también lo que se viene a futuro con este tipo de las asignaturas teóricas, digo. Y es como principalmente, y por experiencia no solo mía, sino de mis compañeros, desde el inicio pues como de ver proyectos y todo el pensum, siempre hay como en proyectos como un abordamiento a la sostenibilidad, al cambio climático, y es algo que se quiere implementar ahora en este tipo de las teorías. Pero entonces pues llegamos, o llego más bien como un cuestionamiento, es cómo principalmente como esta metodología de aprendizaje que se llevaba en la presentación se puede abordar también desde la teoría clásica para dejar de ver ese tipo de asignatura, o más bien como toda esa historia y todo lo que abarca esa arquitectura, como un espacio cultural y como el patrimonio que es, y el respeto y toda la parte artística y ese peso que tiene, y también como tal vez despegarlo un poco de eso para que podamos apreciar también las respuestas a la sostenibilidad y a la euroclimática que se brindaban en esa época, y que es la academia, no lo digo solo por la universidad, sino que en general como la academia, la parte arquitectónica ha dejado un poco de lado al momento de investigar. Entonces, ¿cómo se podrían brindar maneras a futuro para los próximos arquitectos que ingresen de que se tenga presente eso, la bioclimática o la parte que sentimos nosotros como estudiantes, que en este momento es una necesidad,
desde el inicio de la historia y no solo esa parte cultural. De hecho, la inclusión del tema de sostenibilidad de este semestre tuvo ese propósito, ¿sí? Y es para mí el punto de partida, o sea, el inicio para darle cabida a la historia de temas muy actuales, pues muy vigentes, ¿no? Como el tema de la sostenibilidad. El primer pinino, pues es este. No sé si nos salga bien o nos salga mal. No sabemos si esas variables tan específicas tengan, ¿sí? Un efecto negativo o positivo. No lo sabemos todavía. Nos daremos cuenta cuando concluyamos este semestre. Pero lo que sí es cierto y lo que es valioso y que quisiera reconocer es la, digamos, la intención por incluir nuevos temas en el análisis, ¿no? De los proyectos. Como dices tú, entender la arquitectura clásica y quizá entender toda la línea del tiempo de la arquitectura a través de asuntos, ¿no? tan vigentes como la sostenibilidad o como la bioclimática, ¿sí? Incluso no solo la sostenibilidad entendida desde el ámbito ambiental, ¿no? Sino además otro tipo de sostenibilidad social, económica, productiva, bueno, y demás. Pues este es el inicio. Creo que ahí estamos dando el primer paso y vamos a ver cómo nos va. Y pues eso indudablemente a los profesores nos pone el reto de revisar, de estudiar, de leer, de mirar, de discutir entre nosotros la pertinencia de esos nuevos temas, pues por supuesto de la definición de esas variables que permiten pues comprender esos temas y aplicar esos temas, porque al final lo que decía el profesor Ricardo, pues el saldo que debe dejar esto es la aplicación de todo esto en el proyecto, en el hacer proyecto, ¿sí? Porque a la larga, pues eso es a lo que nos enfrentamos y lo que aprendemos de manera particular, ¿no? Hacer proyecto. De alguna otra manera lo hacemos, más hacia lo social, más hacia lo tecnológico, más hacia lo bioclimático o todas las anteriores, pero pues eso es lo que nos convoca. Entonces sí, ese es el punto de partida. Y pues esperamos que ustedes sí eh, sean inquietos y nos propongan también temas, que no solamente seamos nosotros los que llegamos, como diría vulgarmente, a imponer un tema o unos temas, sino que ustedes, como lo está sugiriendo hoy aquí en el auditorio, pues sean quienes digan, oiga, porque no vemos este tema, no se ha abordado este tema. Pues ahí ustedes pudieron ver el panorama de los temas que hemos visto, que versus a las variables es más poquito, que versus al número de casos de estudio, o sea, de edificios, es muy poquito, ¿no? 210 edificios versus 6 temas, ¿sí? Versus 20 variables. Esperamos llegar a muchos más. ¿Cuáles son las ventajas y desafíos de utilizar el aprendizaje invertido en la formación de arquitectos, especialmente en términos de preparar a los estudiantes para abordar proyectos y desafíos del mundo real? Esto en términos de la industria de la arquitectura. Creo que ese es el gran reto, ¿no? Porque a pesar de que ya llevamos bueno, la primera declaración de que ese aprendizaje invertido se hizo en el 2014, ¿sí? En el Flipped Learning Network. De ahí para acá, pues uno diría, ha pasado mucho tiempo, realmente, ¿no?
10 años, 9 años mal contados, y en ese tiempo nosotros hemos intentado como meternos en esa dinámica y tratando de entender procesos, ¿no? Porque pues el aprendizaje invertido no es posible sin una metodología que es el aula invertida. Pero para hacer aula invertida, pues hay que contar con una cantidad de herramientas y de recursos que muchas veces no los tenemos, ¿sí? O que no conocemos, desconocemos la cantidad de plataformas que pues sirven para ello. Pero hemos hecho los primeros pininos frente a eso y sobre todo creo que el más representativo de esos pasos ha sido soltar un poco más al estudiante, ¿sí? En el sentido de que el estudiante sea un poco más autónomo en la toma de decisiones, por ejemplo. El aprendizaje invertido se fundamenta en el autoaprendizaje, por ejemplo, que es algo que nos toca inculcar más, ¿no? Porque todavía nos cuesta mucho, pues, no solo a los profesores, sino pues, a los estudiantes, autoformarse. Sí, sí, a mí me interesa tal tema, entonces tengo que leer más sobre eso, tengo que indagar más sobre eso. Hoy incluso me daba cuenta con los estudiantes de mi taller, que son estudiantes de 7º, 8º semestre, ¿sí? Entonces un estudiante me preguntaba, bueno, pero ¿cómo hago el remate de esa columna en el techo? ¿Sí? Entonces le decía, bueno, si esa es su pregunta, no debería preguntármela, no debería hacerme esa pregunta a mí. Debería indagar y mirar, ¿sí? Más información para ver cómo es el remate. Si aún persiste la duda, pues listo, llego a la clase y digo, miren, no he podido resolver esto, ¿no? Pero creo que sí es un gran reto, evidentemente para los maestros, para los profesores, pero también es un reto para los estudiantes. Y sobre todo que nos hablen francamente sobre esto, ¿sí? Porque digamos que sobre esto no nos hablan. O sea, nos hablan sobre el tema de historia clásica o de teoría clásica, ¿no? O el tema del taller, de las estructuras y demás, pero que nos sentemos en un espacio, y creo que por eso agradezco mucho este espacio, y hoy pues que tuve la oportunidad de hablar un poquito más sobre el aprendizaje invertido, y es que ojalá en la universidad tuviéramos más espacios pedagógicos para hablar sobre esto, sí, para hacer apuestas sobre cómo se enseña y cómo se aprende, cómo les gustaría aprender, sí, porque a veces la enseñanza se da en una sola vía. Pues yo soy el profesor, soy la autoridad, soy el que digo, soy el que conozco y así se hace. Punto. ¿Sí? Entonces, la retroalimentación, la contraparte, pues queda muda, ¿sí? Queda ausente. Y creo que sí necesitamos mucho más esos espacios, pues no solo en la universidad, sino a nivel de la educación en Colombia, porque no es fácil. Asumimos modelos, los tratamos de bajar y eso se queda a veces ahí. Eso es. Listo. Pues concluimos y vamos a dar paso a la rifa de unos libros, ¿no? Muchas gracias por asistir a todos. Desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos extendemos muchas felicitaciones en el marco de la exposición de arquitecturas y ciudades digitales.